ver, si pensamos en Vincent Van Gogh, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Pues casi siempre la misma, ¿verdad? La del artista torturado, ese genio solitario que, en un arrebato de locura, se corta la oreja. Es una historia potentísima, dramática y, sobre todo, archiconocida. Y ojo que esta imagen no es nueva, ¿eh? Se consolidó súper pronto. Fijaos, esta fue una de las primerísimas críticas importantes de su obra, allá por 1890. Y las palabritas que usa, telita, demente, patológico. Vamos, que esta crítica fue básicamente la que puso la primera piedra de esa leyenda del genio loco que nos ha llegado hasta hoy. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, ¿y si esa historia que damos por sentada no es toda la verdad? ¿Qué pasaría si descubrimos que detrás de ese mito hay una realidad mucho más compleja y, la verdad, mucho más fascinante? Venga, pues vamos a ello. Vamos a desmontar el mito. Y empezamos fuerte, con la primera revelación. El arte de Van Gogh no nació de un impulso caótico. Nació de un intelecto absolutamente extraordinario. Es que es como tener dos versiones, ¿no? Por un lado, el mito, el arte que sale del caos, de la locura, y por el otro, lo que nos dicen los hechos, las pruebas de verdad, un proceso con una disciplina férrea, un conocimiento de la literatura brutal y una búsqueda súper metódica, súper consciente de una nueva forma de pintar. Vale, pero ¿y la prueba de todo esto? Pues mirad este número, 902, que es el número total de cartas suyas que conservamos. Y esas cartas son, literalmente, una ventana abierta a su mente. Es que esto es alucinante. Esas cartas que escribía en neerlandés y francés no son simples mensajes. ¿Qué va? Son un verdadero diario intelectual. Ahí es donde analiza el arte, debate sobre libros, desarrolla sus propias teorías sobre el color y describe cómo trabaja con un detalle increíble. Lo que nos revelan es a un pensador supermetódico, cultísimo y, vamos, elocuente como pocos. Y todo esto nos lleva directos a la segunda gran revelación. Y es que Vincent no estaba solo. Para nada. Su arte, en realidad, fue una especie de sociedad, de tándem, con la persona más importante de su vida, su hermano Theo. Y su papel, bueno, fue muchísimo más que un simple apoyo. Es que lo suyo era una relación totalmente simbiótica. Theo no era solo el que ponía el dinero, que también. Era su mejor amigo, su confidente, su marchante en París dándolo todo para que se conociera su obra. Y algo clave, fundamental. Fue él quien guardó con un cuidado exquisito casi todas las cartas. Vamos a decirlo claro. Sin Theo, el arte de Vincent, tal y como lo conocemos, simplemente no existiría. Es que, si leemos al propio Theo, es increíble. Sus palabras demuestran una fe ciega, inquebrantable, en el genio de su hermano. Y esto cuando todo el mundo del arte pasaba de él, Theo veía algo que nadie más veía. Estaba convencidísimo de que con el tiempo la historia le daría la razón. Pero claro, aquí la historia da un giro de guión brutal. A ver, Vincent muere en 1890, sin que nadie le haga ni caso. Su hermano Theo, que era su único apoyo, su único fan, muere destrozado apenas 6 meses después. Con este panorama, el legado de Van Gogh tenía todas las papeletas para acabar en el olvido. Y sin embargo, aquí estamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué demonios pasó? Bueno, pues aquí viene la tercera revelación, y es para mí la más sorprendente de todas. La persona que consiguió que Van Gogh sea mundialmente famoso es la gran heroína olvidada de esta historia, su cuñada, Job Van Gogh Bonger. Es que hay que ponerse en su piel. La situación era tremenda. José queda viuda con 28 años. 28, con un bebé y con una herencia que era un marrón de los gordos. Cientos de cuadros y un montón de cartas de un artista al que no conocía nadie y cuya obra no valía nada. El consejo de todo su entorno fue unánime. Deshace de todo eso. Pero Joe hizo exactamente lo contrario. Se echó a la espalda la misión de su vida, demostrar que Vincent era un genio. Y ojo, no fue suerte. Fue una estrategia brillantísima que le llevó décadas. Lo primero, se negó en rotundo a vender las obras importantes. Después empezó a organizar exposiciones de forma súper inteligente, muy calculada, para ir construyendo su reputación. Y luego el golpe de gracia, su jugada maestra. Editó y publicó las cartas. Y con eso consiguió que el mundo viera no solo al pintor, sino al hombre, al pensador. Fue ella solita, la que construyó la leyenda. Y con todo esto llegamos al último gran misterio, a la parte más conocida y más trágica de su vida, su muerte. Pero, como ya nos podemos imaginar, incluso aquí, la historia del suicidio es mucho más complicada de lo que nos han contado. Tenemos dos grandes teorías sobre la mesa.
Por un lado, la de siempre, la del suicidio. Muchos expertos la apoyan y ven en sus últimos cuadros, como el famoso Campo de trigo con cuervos, una especie de aviso. Pero luego, biógrafos más modernos han lanzado una hipótesis que lo pone todo patas arriba, que el disparo fue un accidente, que se lo pegaron unos chavales del pueblo y que Vincent se culpó a sí mismo para protegerlos. Que nunca se encontrara una nota de suicidio, pues le añade todavía más misterio al tema, claro. Pero bueno, más allá de cómo murió, la verdad sobre quién era Vincent, volvemos a lo mismo. La respuesta está en sus propias palabras, está en sus cartas. Mirad esta cita, porque es que desmonta por completo el mito del loco. Él dice: aunque a menudo estoy en las profundidades de la miseria, todavía hay calma, armonía pura y música dentro de mí. Es que estas no son las palabras de alguien definido solo por su sufrimiento. Son las palabras de una persona con una complejidad interior y una fuerza extraordinarias. Al final, el mito del genio loco es muy potente, muy de película, pero nos ha estado tapando al verdadero Vincent, al intelectual riguroso, al socio leal, al hombre que fue salvado del olvido por una mujer visionaria. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el artista que creíamos conocer no es el de verdad, ¿a quién hemos estado mirando todo este tiempo? Quizás la próxima vez que nos plantemos delante de uno de sus cuadros, la clave no sea buscar su locura, sino su inmensa y deslumbrante lucidez.